Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy en nuestro curso de estadística estudiaremos los intervalos de confianza. ¿Qué son los intervalos de confianza? Es un rango de valores que se calcula a partir de datos muestrales y que probablemente contienen o contiene al valor real de un parámetro poblacional. ¿Qué necesitamos y cómo se define un intervalo de confianza? Para definir un intervalo de confianza, necesitamos por lo menos tres cosas. Este fluctúa alrededor de la media muestral conocida y depende, en primer lugar, del tamaño de la muestra. Cuanto más grande, más estrecho será el intervalo, por lo que la precisión de la estimación mejorará. También depende de la dispersión de la muestra. Cuanto menos dispersa, habrá más precisión y menos anchura del intervalo. El tercer y último punto del que depende es el nivel de confianza requerido. Generalmente se trabaja a un nivel de confianza del 95%. Una vez que nosotros conozcamos estos tres datos, podemos definir con certeza nuestro intervalo de confianza. Para ello, encontraremos dos límites. Recordemos que los intervalos trabajan límites, inferior e inferior. Ya hemos hablado anteriormente de intervalos de confianza del 90, 95 y 99%. De estos tres, como ya se mencionó, el más común es el 95%. ¿Cuál es la importancia de un intervalo de confianza? La importancia principal radica en la inferencia estadística, ya que este permite a los investigadores ir más allá de los datos de la muestra y permite hacer afirmaciones más realistas sobre la población de la que se extrajo la muestra. Al proporcionar un rango de valores, los intervalos de confianza ofrecen una medida de la incertidumbre asociada a la estimación. Los intervalos de confianza no solo ofrecen estimaciones, también incluyen un margen de error que proporciona una medida cuantificable de la precisión estadística. Un intervalo de confianza estrecho sugiere mayor precisión, mientras que uno más amplio indica mayor incertidumbre. Es importante entender qué significa el nivel de confianza. Un 95% no significa que hay un 95% de probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté en el intervalo, sino que lo que realmente significa es que de todos los cálculos que hagamos, el 95% de los intervalos calculados contendrán el valor verdadero del parámetro poblacional. Debemos recordar que en estudios con rigor científico y con la seriedad necesaria para validar estudios y refutar otros procesos o validar comportamientos de una población, nos debemos apegar al método científico y uno de sus puntos claves, la repetibilidad del experimento. Lo mismo debe de pasar cuando hablamos de un nivel de confianza. Debe existir la confianza de que en el 95% de los cálculos realizados obtendremos al valor verdadero
del parámetro poblacional que se esté estudiando. ¿Qué más podemos decir? Para nuestros intervalos de confianza, debemos considerar varios factores. El primero de ellos es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra nos indica qué camino seguir para realizar nuestro cálculo. Existen dos caminos diferentes. Podemos hacer una aproximación a una distribución normal Z con forma de campana de Gauss o una aproximación a una distribución T de student. ¿De qué dependerá cuál de los dos utilizar? Pues depende del tamaño de la muestra. Si n es grande, es decir, igual o mayor a 30, utilizaremos una distribución normal. Mientras que si n es menor a 30, utilizaremos una distribución T de student. Otro factor importante que influye en nuestro intervalo de confianza es el error estándar. En el tema anterior ya hablamos del error estándar. En general, si n aumenta, el error estándar disminuirá. Podemos decir que si nuestra muestra es pequeña, nuestro intervalo será más ancho. Esto debido a que hay menos datos y la estimación es menos precisa, haciendo que el margen de error crezca. Por el contrario, si nuestra muestra es grande, el intervalo es más estrecho. Más datos permiten estimaciones más precisas, haciendo que el error estándar disminuya y el intervalo se reduce. Ok, y de acuerdo a estos dos caminos que podemos seguir, si nosotros tenemos una n mayor a 30, nos iremos por un comportamiento a z. Cuando trabaje esto, cuando quieramos que se comporte como una campana de Gauss, trabajaremos las expresiones que se muestran en pantalla. Y C es nuestro intervalo de confianza y es igual a la media aritmética más menos Z. Diferentes autores lo representan de forma diversa. La más sencilla es la que se ve a mano derecha, ZC. ZC es Z crítica y representa el valor que se le atribuye al nivel de confianza seleccionado. Ya hemos dicho que tenemos niveles de confianza del 90, 95 y 99. Cuando queremos aproximar a una curva normal, es decir, a un comportamiento θ, los valores típicos son los que se muestran en el recuadro derecho superior. Para el 90% es 1.645, para el 95% es 1.960, para el 99% es 2.578. También podemos ver que el intervalo de confianza es afectado por el error estándar. Ok, tenemos las expresiones en pantalla. Si se dan cuenta, contienen los mismos elementos x barra, el valor para el nivel de confianza seleccionado 90, 95, 99 y sigma entre la raíz de n que hace referencia a nuestro error. En la expresión en rojo tenemos la desviación estándar de la muestra.
Recordemos que si tenemos cierto tipo de datos, se utiliza sigma o S. ¿Y cómo obtengo nuestro intervalo? Como ya mencionamos en la primera diapositiva, obtendremos dos extremos, un límite inferior y un límite superior. La expresión nos dice que es x más menos. Este signo más menos nos indica dos valores, un valor por la izquierda y un valor por la derecha, es decir, un límite inferior y un límite superior. ¿Qué pasa cuando nosotros haremos una aproximación a una curva TED-student? Nuestra expresión es muy similar, solamente cambia una cosa. Cuando queremos el comportamiento a z, después de los signos más menos, aparece una z. Si yo quiero un comportamiento a t de student, aparecerá la letra t. Cabe aclarar que cuando hacemos aproximaciones a z, los valores de referencia que ya se dieron son específicos y no cambiarán. Sin embargo, cuando trabajemos la aproximación a t, estos sí cambiarán. ¿De qué depende el valor? Este depende del tamaño de la muestra. En TED-student se dice que depende de los grados de libertad. Por lo general, el valor a trabajar se obtiene de tablas ya definidas que podemos encontrar en cualquier libro de estadística. Obviamente, estadística que hable de estadística inferencial y comportamientos de datos a curvas θ y curvas t. ¿Qué son los grados de libertad? Resulta que cuando nosotros no conocemos sigma, nos vemos obligados a que algunos valores matemáticos se restrinjan, se quedan fijos. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros usamos la desviación estándar S en lugar de la desviación poblacional sigma, estamos obligando a los datos a gastar o a utilizar un grado de libertad para realizar la estimación. Esto hace que haya más incertidumbre y que la distribución siga un comportamiento de una curva TED-student con n-1 grados de libertad y no un comportamiento de una curva normal. Entonces trabajaremos TED-student con n-1 grados de libertad. En nuestro ejemplo explicaremos esto un poco más sencillo. De momento recordar que para TED-student los datos se obtienen en tablas, mientras que para Z ya los hemos dado y esos no van a cambiar. Vemos una vez más en pantalla los valores para 90, 95, 99% de nivel de confianza. Veamos ahora los ejercicios. Nuestro primer ejercicio nos dice que tenemos un sigma conocida. Los datos, una media aritmética de 50, una desviación estándar poblacional de 8, un tamaño de muestra 64 y un nivel de confianza de 95 que de acuerdo a nuestra tabla es de 1.96. Utilizamos nuestra fórmula y nuestro intervalo de confianza es igual a la media aritmética más menos mi z crítica multiplicada por mi error. Sustituimos 50 más menos z crítica es 1.96 que va a multiplicar a
la desviación 8 entre la raíz de n. La raíz de n, que es 64, es 8. Y al hacer operaciones 8 entre 8 es 1. Por 1,96 obtendremos 1,96. Nuestro intervalo se reduce a 50 más menos 1,96. Ya hemos dicho que tenemos dos extremos, mi límite inferior y mi límite superior. Obviamente, cuando resto voy a obtener un valor inferior y cuando sumo voy a tener un valor superior. Observamos en rojo y en azul estos límites. Mi intervalo de confianza estará en los valores de 48,08 a 51,96. Bastante sencillo. Simplemente debemos sustituir y operar los datos. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos datos para trabajar con una T de student. Aquí no nos dan sigma, pero nos dan la desviación estándar de la muestra, que se representa con la letra S. Y debemos recordar que si el tamaño de la muestra es menor a 30 y nos dan la desviación estándar muestral, es cuando se trabaja este método. Queremos un nivel de confianza de 95. Buscando en nuestro libro de texto o en nuestra tabla de archivo PDF que podemos descargar en internet, vemos que T para n-1 grados de libertad, ¿qué es eso? Pues resulta que n es 25, entonces quiero grados de libertad para 24, es decir, que de mis 25 datos quiero que uno quede fijo y que los otros puedan ser aleatorios. Esos son los grados de libertad. Para 24 datos aleatorios y un 95% de confianza, tengo el valor de 2,064. Utilizamos la expresión, recordemos que las expresiones son similares, lo único que cambia es la t por z y los cálculos son similares. Sustituimos, mi media aritmética son 20, el valor de t es 2,064, el valor de s es 4 y n es 25, entonces voy a tener 4 sobre la raíz de 25, pero la raíz de 25 son 5. Al dividir 4 entre 5, voy a obtener a 0,8 y multiplicando 2,064 por 0,8 obtendré 1,6512. Nuevamente me doy cuenta que voy a tener un intervalo con un límite inferior y un límite superior. 20 menos 1,6512 y 20 más 1,6512. Mi intervalo estará en los valores de 18,34 a 21,65. Con esto estamos terminando nuestra clase. Se proponen dos ejercicios en pantalla para calcular y repasar el tema. Debemos recordar que no siempre nos darán todos los datos. En ocasiones nos dan la información de la muestra, como es el ejercicio resaltado en morado. Nos dan los datos, el tamaño de la muestra y debemos encontrar la media aritmética de la muestra y la desviación estándar. Obviamente, observamos en el ejercicio en morado que el tamaño de la muestra es 15 y buscando en la tabla correspondiente los grados de libertad para n-1, es decir, para 15 menos 1, 14. Los grados de libertad para 14 datos con un 90% de confianza es 1,761. De esta forma, terminamos nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal.
Hasta luego.